Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a otro vídeo de Proyecto Atlas. Como ya sabéis, el 90% de la gente que llega a fondear su primera cuenta de fondeo es incapaz de sacar su primer retiro. Y hoy te voy a explicar las 3 mejores pautas a seguir para llegar a conseguir ese primer retiro, y ya no solo el primero, sino conseguir una consistencia para ir retirando uno detrás de otro durante esos meses del año. Quédate porque la tercera pauta a seguir es la más importante y donde más cuentas he visto quemar a la gente, incluido yo, donde más cuentas he quemado, y cuando más se te va la olla y no consigues retirar esa consistencia que todo el mundo quiere en el trading para poder vivir de ello. Así que quédate en el vídeo porque vamos a comenzar ya de ya. Yo he sido de los primeros que quemé muchísimas cuentas a la hora de querer hacer ese primer payo, es decir, hasta que no hice mi primer payo, a lo mejor de saco 2 cuentas o 3 cuentas primeras que fondeé, las acabé quemando, y te voy a explicar el por qué. Cuando nosotros empezamos a operar una cuenta real, empezamos a encontrar nuevas emociones en nuestra cabeza donde no salían operando en una cuenta fondeada en un examen. Cuando hay dinero de por medio, nuestras emociones salen a flor de piel, es decir, tenemos más miedo a la hora de entrar porque queremos proteger nuestro capital, tenemos más avaricia a la hora de operar porque queremos hacer más dinero y así pensar en abundancia para guardarnos en nuestro bolsillo. Pensamos realmente en escenarios que nos pueden dar una mayor cantidad de dinero que realmente no existen, y ahí ya estamos operando fuera del plan. Cambian muchísimo los parámetros de entrada y de ceñimiento a la hora de operar cuando estás operando de fondeo a real. ¿Por qué? Porque nosotros realmente vamos con un objetivo totalmente diferente, y es el querer hacer dinero. Cuando nosotros vamos con una mentalidad de abundancia, de avaricia, de impaciencia, a querer hacer más dinero, nuestra cabeza de manera inconsciente va a crear escenarios en el mercado donde realmente no se cumplan a nuestros criterios de entrada. Y por eso estoy en este vídeo, para explicarte realmente cuáles son las 3 mejores pautas que yo he aprendido para poder sacar esos retiros de manera consistente si que pasan este tipo de cosas. Y de verdad te lo digo que cuando tengo experiencia en esto es porque he quemado muchas cuentas. Después de hacer mi primer retiro las he llevado a menos 7, a menos 8%, luego he llevado las cuentas a una NFP, a un IPC para intentar recuperarlas, para intentar hacerle dinero, y eso al final a la larga me he tirado así 2 años sacando primer retiro, después quemando las cuentas, sacando primer retiro, después quemando las cuentas, porque no he sido capaz de crear una consistencia y un buen trading por el que merezca la pena luego hacer una buena consistencia para sacar resultados. Así que vamos con el paso número 1. Identificamos la necesidad y la avaricia por querer nuestro primer pago de esa cuenta que acabamos de fondear. Paso número 1. Primero vamos a identificar la necesidad y la avaricia con nuestro primer payo de esa cuenta fondeada. Ya sabéis que cuando nos dan nuestra cuenta fondeada aparecen emociones que realmente en Challenge, por ejemplo, no tenías, como he comentado antes. Entonces empiezas a pensar que esa operación que vamos a meter dentro del mercado ya es dinero real, y ahí nace el miedo a perderlo y la avaricia por querer ganar dinero más rápido. Y esto quiero que entiendas que al final no es una debilidad, es una reacción totalmente normal, pero si no la identificas a tiempo te va a hacer romper tu propio plan una y otra vez, ¿vale? Haciendo que cuando llegues al final de la semana te sientes y digas en qué momento he metido estas 4 o 5 operaciones. Ahí van a entrar esa necesidad de operar, ese miedo por no querer meter una operación que sí realmente se cumplía tu criterio de entrada, esa avaricia por querer hacer ya dinero, esa avaricia por querer tomar una entrada 1 a 4 cuando tú estás acostumbrado a tomar una entrada 1 a 2. Toda esa emoción hay que identificarlas a tiempo para que en el momento que sepas trabajarla desde el primer momento, sepas realmente utilizarlas a largo plazo para retirar de una manera consistente en el trade. Para esto vamos a realmente hacer un ejercicio que yo, por ejemplo, muchas veces lo hago y os lo recomiendo muchísimo, y lo empecé a hacer cuando me estaba pasando muchas desgracias como esta, muchas desgracias, muchos errores, como queráis llamarlo. Vamos a realmente apuntar en un papel antes de empezar cada sesión y vamos a apuntar cuáles son nuestros objetivos a la hora de querer realmente operar dentro de esa ventana de tiempo. Punto número 1. En vez de pensar cuánto dinero quiero hacer en esa sesión, vamos a pensar cuál sería realmente la operación correcta que yo debería de tomar con este contexto de mercado que estoy teniendo para realizar un buen retiro y una buena operación que cumpla mi plan. En el momento que nosotros engañamos a nuestra cabeza y empezamos a pensar en realmente voy a hacer una buena sesión de trabajo, voy a trabajar de una buena manera en vez de quiero ganar tanto dinero, ahí realmente vamos a empezar a concienciarnos de que realmente la importancia que tiene nuestra estrategia, nuestra gestión de riesgo y nuestra gestión emocional va totalmente por encima del valor que realmente el dinero. Tú si ves ahí realmente 3, 4, 5, 6 billetes de 50, los billetes de 50 no te van a ver de ninguna manera. Los billetes de 50 no tienen emociones. Así que céntrate realmente, y así terminamos el punto número 1, céntrate en vez de pensar
quiero ganar 1000, 1500, 2500 dólares en esta sesión con un buen trade, piensa en quiero ejecutar la operación perfecta que se ciñe perfectamente a mi criterio de entrada, y ahí realmente a la larga vas a ver que cambian muchísimo esos resultados que tomes. Paso número 2, y aquí vamos a entrar en un punto importante, que es controlar el miedo y aprender a perder. Para yo comenzar a entender el miedo y aprender a perder en el trading, me hicieron falta entender dos cosas. Punto número 1, entender que las pérdidas son totalmente necesarias para yo poder ganar al final de mes en el trading, aplicar retiros, aplicar consistencia, poder vivir de esto. Las pérdidas son totalmente necesarias, y para ello pasamos al segundo punto. Es necesario entender la estadística que nosotros saquemos con nuestra estrategia. Es decir, te pongo por aquí una tabla de estadística donde te muestra, dependiendo ese win rate que tenga, esas operaciones que tomes y ese ratio riesgo que tomes, las operaciones de SL seguidas que puedes llegar a tener. Yo soy un claro ejemplo de realmente de que de cada 10 operaciones hay meses que puedo perder perfectamente 5, puedo perder 6, incluso puedo perder 4. Entonces, las pérdidas son totalmente necesarias en la estadística que nosotros estamos estableciendo en nuestro trading. Cuando nosotros a lo mejor realmente estamos cumpliendo nuestros criterios de entrada y sobre todo tengo una de datos de un año entero sacado en backtest, sé perfectamente que al igual que me pueden venir 4 o 5 TP seguidos, luego me pueden venir 3 4 SL seguidos, o incluso intercalándolo. Hay muchas veces, por ejemplo, yo cuando empecé, que entraron 2 alumnos nuevos a mi academia en el seguimiento intenso, empecé con ellos, los 3-4 primeros días entraron en SL y ya me empezaban a preguntar: Alex, ¿qué está pasando? Alex, ¿por qué tanto SL? Alex, ¿por qué tanto? Alex, ¿por qué lo otro? Cuando realmente entendieron lo que es la estadística y lo que es aprender a perder, aguantaron esos 3-4 días ciñéndose a las reglas, ciñéndose a la estrategia. Luego empezaron a venir los TP, luego vinieron 3, 4, 5 días seguidos de TP. Entonces, lo que quiero que entendáis es que realmente controlar el miedo no es no sentirlo, ¿vale? Es no dejar que elija esos escenarios por ti. Para eso tienes que aprender a perder y normalizar la pérdida como parte de tu estadística. Si cada pérdida dentro del trading la vives como una amenaza hacia tu cuenta fondeada, ¿vale? Vas a empezar a evitar entradas válidas por miedo, o forzar entradas realmente por intentar recuperar todas esas operaciones que has perdido, y ahí es exactamente donde se rompe la regla del drawdown, ¿vale? Que te costó tanto respetar durante el challenge. En el challenge has sabido respetar el drawdown perfecto, ciñéndote a esos criterios de entrada perfecto, pero ha llegado a fondeada y por ese miedo a entrar, por proteger ese capital y por no entender bien lo que significa estadística en tu trading, estás haciendo perder toda la cuenta. El mejor ejercicio que te puedo dar para empezar a aclarar todo esto y mejorar en este ámbito es: hazte un backtest de un año entero o de los meses que necesites para realmente ver dentro de la estrategia que estás utilizando cuál es realmente tu estadística. Tío, si realmente quieres aprender a retirar y a mantener una consistencia con tu retiro, lo primero que tienes que saber es la estadística de tu estrategia. ¿Cuántos SL seguidos tengo durante estos meses de verano, durante estos meses de septiembre, que vuelve la gente, que vuelven más instituciones, que vuelve más la volatilidad de mercado? Todos esos datos son necesarios para entender la estadística, y en el momento que tú entiendas la estadística de tu plan, la estadística de tu estrategia, vas a empezar a comprender que es necesario saber aprender a perder, y cuando entiendas esa estadística, esas pérdidas las vas a comprender al dedillo. Y paso número 3, y aquí entramos en el ámbito mucho más importante, como he dicho al principio del vídeo: empieza a construir una consistencia, no un simple payout, ¿vale? Que has fondeado tu cuenta, has retirado tus 1.500, 1.000 dólares, 200 dólares, y ya después, por el tema de avaricia y no saber controlar el punto número 1 y el punto número 2 del que hemos hablado, empiezas a quemar toda tu cuenta y tienes que esperarte hasta la NFP para recuperar toda la cuenta perdida. Y este es el error más caro de todos. O sea, yo he sido una persona que he tenido hasta 500.000 en fondeo, en CFDs, y por tener esa necesidad de operar, por tener gastos al mes que no podía cubrir, por no poder llegar a final de mes y estar viviendo solo, he quemado todas las cuentas en cosa de 2 semanas. Imaginaros la de cuentas que hay que tener, casi 10 cuentas de 50, más una de 100k por otro lado, la de pérdidas que tienes que tener por encabezonarte en que cumplen escenarios que realmente no están existiendo. La consistencia es lo que separa realmente de quien cobra su primer pago de pura suerte, de una operación que ha metido y se le ha dado la suerte, a
una persona que vive de retirar de manera consistente y de forma recurrente para poder vivir de trading. Y para ello significa mismo riesgo por operación y ceñirte a unos criterios de entrada clásicos. Lo que he dicho al principio del vídeo en el paso 1. Cuando tú realmente entres, no pienses realmente en cuánto dinero quiero ganar o cuánto dinero necesito ganar para cubrir esas pérdidas al final del mes. Sé que realmente ahora estás pensando, sí, Alejandro, es muy fácil pensarlo, es muy fácil hacerlo, pero yo he estado en ese punto y yo lo que me pasaba es que de manera inconsciente llegaba al final de la semana y decía, Alejandro, ¿qué has hecho? Yo había veces que no era consciente de lo que estaba haciendo. Yo llegaba al final de la semana, hacía mi registro de trading, veía mis operaciones y decía, ¿cómo he sido capaz de meter estas 4 operaciones en esta semana cuando no me he ceñido ni a una sola regla del plan de trading? ¿Me explico? Solo he estado pensando en la necesidad de cuánto dinero necesito para llegar a final de mes, y es lo que ha hecho que no controle bien mis cuentas y acabe ganando $500.000 en fondeo. Entonces, ¿cómo se aplica esto dentro de realmente de la práctica? Define siempre por escrito tu riesgo por operación, es algo totalmente importante en esto, y establece tu gestión de riesgo por trade, por sesión, en un plan de trading definido bien, que te ciñas a ello. Levántate por la mañana, céntrate en tu sesión y decir, ¿cuál es el tanto por ciento que puedo perder en esta sesión? Sesión de Londres, un 1% de cuenta, perfecto. Paso en New York, ¿cuántos trades me puedo permitir perder? Uno por sesión, lo pierdo, fuera. No quemas cuentas, te ciñes al plan, piensas en cuál sería la orden correcta para ejecutarla y que no cuánto dinero te puede dar esa operación, no. Tú tienes tus datos, ¿no? Has sacado tus datos en backtest y sabes realmente, ya sabes controlar tu estadística, cuántos series perseguidos puedes tener, cuántos te perseguidos puedes tener y qué ratio riesgo-beneficio utilizas con esa estrategia. 1-1-2, ciñétela 1-2. Que has puesto tu profit en un máximo asiático porque ahí te da el 1-2, pero tienes el PDL o el PDH, detrás y te puede dar un 1-4, lo quieres poner en 1-4 porque ya te va el 2. No, tío, ciñete al target. Si puedes ir asegurando, si tienes una estadística y unos datos sacados donde ese 1-4, dependiendo de ese escenario que hayas estudiado, se pueda dar y quieres tomar el riesgo porque ya tienes un buen colchón, tienes cuentas fondeadas, perfecto. Pero si estás realmente en el punto que estamos trabajando y del que estamos hablando, ciñete, tío, realmente a ese target. Si ese target son los datos que tú tienes sacados para retirar ese dinero y ese 1-2, ciñete a ello, no cambies de estrategia. Así que ya sabes, estos 3 pasos no son simple teoría, son pasos que realmente te separan de una persona que cobra realmente de pura suerte a una persona que realmente retira consistentemente de esas cuentas de fondeo. En el momento que controles esa avaricia y entiendas esta estadística necesaria con las pérdidas para tú poder completar esos retiros, vas a realmente a pegar un salto increíble en tu trading. Y en Proyecto Atlas trabajamos justamente eso, convertir esa consistencia y esa gestión emocional en un sistema y no tener esa lucha interna por querer cobrar un retiro y quemar luego la cuenta. Así que ya sabes, te dejo mi link de Instagram aquí abajo, junto a mi link también de la comunidad abierta de Telegram, donde estamos analizando todos los días y dando masterclass de manera gratuita. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Adiós.